Bien, familia, el día de hoy, creo que esta invitación que estamos haciendo a esta semana de ayuno y oración, son 7 días, está conectado con lo que hemos estado aprendiendo en estas últimas semanas. Estas últimas semanas hemos estado aprendiendo a vivir vidas bendecidas. Hemos aprendido que Dios desea bendecirnos, que esa es la voluntad de Dios. Hemos aprendido también que muchas veces la bendición de Dios no es lo que nosotros creemos que es la bendición, porque a veces tú y yo pensamos en bendición con aquellas cosas que nos hacen sentir bien, pero no necesariamente en aquellas cosas que nos hacen bien, y nos dimos cuenta que la bendición de Dios es su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Entonces no es solamente hacernos sentir bien, sino tiene que ver con el plan que Él tiene para nosotros, tiene que ver con propósito, y descubrimos que el fundamento de una vida bendecida es la relación con Dios. Es decir, tú y yo no podemos experimentar una bendición completa en nuestra vida separados de Dios. Podemos obtener beneficios y la gracia de Dios es tan grande que la derrama sobre todos, sobre buenos, malos, sobre los que están lejos como los que están cerca, pero no podemos creer que podemos recibir la bendición completa de Dios lejos de Él. Es la relación con Dios. Y Dios nos ha dado instrumentos, disciplina, nos ha dado medios en los cuales tú y yo podemos acercarnos a Él, conocerlo y experimentar su bendición. El ayuno y la oración es uno de esos elementos súper importantes para hacer eso. Es el propósito, de hecho, del ayuno y de la oración. El propósito del ayuno no es pegarnos una hambriada y dejar de comer por dejar de comer. El propósito del ayuno, al final del día, es acercarnos a Dios. Es acercarnos a Dios. Yo creo que no hay un instrumento de transformación más poderoso que Dios nos haya dado que el ayuno y la oración. Y si tú y yo eso no es un estilo de vida en nosotros, el ayuno y la oración, es muy probable que tú puedas ver tu vida y puedas ver por qué a veces estamos como estamos. No es un regaño, es una exhortación. Porque el ayuno y la oración es una parte indispensable y fundamental para todos aquellos que desean conocer a Jesús, seguirlo y recibir la vida que Él tiene para nosotros. Hay un pasaje que quiero que leamos todos juntos. Mateo 6, versículos 5 al 6, y luego vamos a brincarnos al versículo 6 al 18, ¿ok? En este pasaje no es solamente un pasaje, es toda esa sección desde el capítulo 5 hasta el capítulo 6. Jesús está enseñando uno de sus mensajes más conmemorativos, más significantes en toda la Escritura. Y este es el Sermón del Monte. ¿Quién ha escuchado acerca del Sermón del Monte? ¿Okay? El Sermón del Monte básicamente es una enseñanza de Jesús acerca de cómo vivir vidas bendecidas. ¿Cómo empieza el Sermón del Monte? En el capítulo 5. Bienaventurados. ¿Qué significa bienaventurados? Bendecidos. Y de ahí en adelante Jesús comienza a enseñar la manera en la que podemos vivir vidas bendecidas. Bendecidos los pobres en espíritu, dice el versículo 3, porque de ellos es el reino de los cielos. Bendecidos los que lloran, porque ellos serán consolados, los humildes. Y ahí se va por varios principios que nos enseñan a cómo vivir en la bendición de Dios. Estos principios son contraculturales. O sea, no es lo que tú te imaginas. Tú no piensas en alguien que llora como alguien que es bendecido. Y nos dice que alguien que llora es alguien que puede alcanzar esa bendición. Y hay mucho que explicar acerca de eso. No está hablando solamente de las lágrimas que salen de nuestros ojos. Está hablando de una actitud del corazón. Una actitud de quebrantamiento. Pero bueno, ese es otro tema. A lo que voy es, todo el capítulo 5, el 6, es Jesús enseñando cómo vivir vidas bendecidas. El 7 también. Y cuando llega al versículo 5, toca un verso, gracias, muy significativo porque empieza a hablar de la oración y en el versículo 16 acerca del ayuno. Una vida bendecida requiere el ayuno y la oración como parte fundamental. Pero quiero que leamos juntos y luego vamos a discutir esto. Dice, versículo 5, cuando ustedes oren, dice Jesús, no sean como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas
el lugar de adoración que ellos tenían, donde aprendían la palabra de Dios. Dice, y en las esquinas de las calles, para ser vistos por los hombres, por las personas. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento o en tu cuarto, y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, di conmigo lo que dice ahí al final, recompensará. Te recompensará. Jesús está enseñando algo muy importante aquí. Hay una recompensa cuando oramos. Hay una recompensa cuando oramos. Es una recompensa que yo sé que la mayoría de los que estamos aquí no alcanzamos a comprender completamente cuál es esa recompensa, pero hoy vamos a profundizar un poquito más en eso. No solamente nos enseña que hay una recompensa, nos enseña también que no toda la oración tiene una recompensa, o no todo tipo de oración obtiene la recompensa que Dios desea que obtengamos. Porque dice claramente ahí, no sean como los hipócritas cuando oran. O sea, había personas que ya oraban, pero no oraban correctamente. La actitud del corazón, la motivación del corazón no era la actitud correcta. Entonces eran personas que tenían una práctica religiosa, tenían un hábito religioso, pero que no era como Dios lo diseñó. Muchos de nosotros hemos escuchado acerca de la oración hace mucho tiempo. Nosotros tuvimos, a lo mejor algunos de nosotros tuvimos abuelitas, familia que oraba, que hacía rezos, que sabemos lo que eso es, lo hemos escuchado. Pero muchos de nosotros relacionamos la oración simplemente con un hábito, pero que no tiene más trascendencia que eso. Es hábito religioso, pero hemos visto personas que oran, pero que no hay cambio en sus vidas. Jesús dice, el problema no es que oren, el problema es que no oran bien. Jesús está asumiendo que todos aquellos que lo siguen y que desean esa vida bendecida que Dios tiene para nosotros, oran. Porque no dice, si oran, dice, cuando oren. ¿Verdad? Y de igual manera el versículo 16, vamos a brincar el versículo 16, asume que no solamente la oración es un elemento fundamental o básico de la vida del creyente, sino también el ayuno. Dice, y cuando ayunen. No dice, y si ayunan, dice, cuando ayunen. Jesús está asumiendo que todos aquellos que queremos seguirlo, vamos a ayunar y vamos a orar. Pero también el desafío es igual. Dice, cuando ayunen, no lo hagan como los hipócritas. No pongan cara triste. Porque ellos se desfiguran sus rostros para mostrar a los hombres que están ayunando. Es decir, esas personas religiosas en ese tiempo, porque ya no hay de esos, o no sé si haya quizá aquí. Todavía habemos de esos. Hay personas religiosas que oran y ayunan, pero dice, lo hacen para que la gente los vea. ¿Qué denuncia Jesús? Esas personas se paran en las sinagogas y comienzan a orar en voz alta. Ahora, el problema no es orar en voz alta. Acabamos de orar ahorita juntos todos en voz alta. El problema es la actitud del corazón cuando oras en voz alta. Es decir, esa gente se paraba para impresionar a los demás y decir, wow, qué bonito ora. Wow, qué religioso, qué piadosa es esa persona. Y Jesús dice, eso no tiene trascendencia. La única recompensa que ustedes van a obtener de esa oración es el aplauso de la gente, es la palmada de las otras personas, pero está vacío y no va a haber cambio y transformación en sus vidas. Cuando ustedes ayunan y ustedes hacen todo lo posible para que la gente vea que están ayunando y digan, ay, qué piadoso, mira cuánto ayuna esa persona, wow, no ha comido. Y van ahí agarrándose del estómago, vas al trabajo y oye, no me ofrecen comida porque estoy ayunando ahorita, Innecesario. ¿Me explico? Ahora, no digo que nadie más puede saber que estás ayunando. Cuando yo ayuno, mi familia sabe que estoy ayunando. Pero si no es necesario, tú de repente ves a un amigo, hey, ¿qué onda? ¿Quieres comer? No, gracias, estoy bien. No hay, a menos que sea
importante sacar ese punto para un propósito en particular, pero si no, y tú estás buscando la aprobación de la gente, tú estás buscando que la gente te reconozca por lo que estás haciendo, dice, es una práctica religiosa y vacía y la única recompensa es eso. Pero quiero que pongamos mucha atención. La oración y el ayuno correcto es poderoso porque tiene una recompensa que viene de nuestro Padre Celestial, de Dios. Si tú has ayunado y has orado y tú dices, yo no veo ninguna recompensa, una posibilidad es de que quizá tú y yo no estemos orando y ayunando correctamente. Hoy quiero que veamos qué poderoso puede ser cuando tú y yo oramos y ayunamos correctamente. Hay algo que quiero que entendamos todos antes de hablar de 3 puntos que quiero compartir, o 3 aspectos acerca de un ayuno y una oración correcta, ¿ok? Lo primero que quiero que entendamos que el ayunar no es una dieta. Se puede convertir en una dieta, pero no es una dieta. El propósito de ayunar no es hambriarnos. El propósito de ayunar no es enflacar, adelgazar. El propósito de ayunar, como lo enseña Jesús, es para conectarnos con Dios. Es para tener intimidad con Dios. Es para tener una relación más profunda y cercana con Dios. Y a razón de esa cercanía con Dios, nuestra vida sea transformada. Ya para este punto, tú y yo tenemos que saber que la bendición de Dios viene cuando tú y yo somos transformados. Esa transformación que la Biblia habla no es una transformación superficial, es una transformación profunda y completa. La semana pasada, tú y yo dejamos ahí un tema pendiente que hablaba de la transformación. La transformación nos lleva a la bendición. Y dice ahí en Romanos 12:2, sean transformados por medio de la renovación de sus mentes. Esa palabra transformados que la Biblia traduce a nuestro idioma actual como transformados es la palabra original de la cual viene el término metamorfosis, que implica, todo lo entendemos ese término porque sabemos que implica transformación. Tenemos claro la analogía de una oruga que se transforma en una mariposa. Esa palabra es metamorfosis. Ese proceso se llama metamorfosis. No es que cambie algunas características, no es que hay una mejoría solamente, no es que hay un progreso o un avance. Habla de una transformación completa. Un animalito que se arrastra, de repente ahora tiene alas y puede volar. Un animalito, un insecto que se alimenta de las hojas de algunas plantas, ahora se alimenta de néctar de las flores. Todo su organismo cambia, su ADN, todo cambia para convertirse, para atravesar esa metamorfosis y ser una mariposa. ¿Okay? Ahora, la bendición de Dios para nosotros requiere transformación. Es como, imagínate una mariposa que diga, yo quiero poder alimentarme de los nutrientes que me da el néctar de las flores. Vamos a hacer esa analogía y pensar que esa es la bendición. Poder alimentarme de eso. Y Dios dice, yo quiero que tú te alimentes de eso, pero necesitas primero atravesar un proceso de metamorfosis, de transformación. Es decir, tú no puedes accesar a esa bendición siendo una oruga. Sí entendemos eso, ¿verdad? Ahora, esa es la parte donde tú y yo tenemos que entender, porque tú y yo queremos la bendición de Dios, pero no queremos la transformación. Porque la transformación implica desconfort, no. Implica incomodidad, implica dolor, implica un proceso, y eso es lo que no queremos. Y como no lo queremos, tú y yo nos convertimos en personas supersticiosas y religiosas, donde decimos, Dios, bendíceme. Esas son las oraciones vacías, esas son las oraciones y el ayuno que Dios dice, eso no vale. Si tú no estás dispuesto a atravesar por ese proceso de transformación, no va a haber bendición. Dios, que me caiga la bendición, yo quiero que tú... Sí, podemos decir, pero si no atravesamos, dice Dios, ¿cómo vas a disfrutar del néctar si no eres transformado, si no eres transformada? Esa es la bendición.
Cuando ayunamos y oramos, tenemos que entender que necesitamos ayunar correctamente para que nuestra vida experimente esa transformación. Ese es el propósito del ayuno y ese es el propósito de la oración. Si tú y yo ayunamos y oramos cuanto tú querramos, cuanto tú y yo queramos, pero no lo hacemos de esa manera, va a ser palabras que se lleva el viento. Dice Jesús, va a ser como esas personas que le dice, esas personas religiosas que repiten palabras y repiten y repiten y que piensan que por repetir esas palabras, Dios los va a escuchar. Jesús dice, no, ustedes no tienen que ser así. Ustedes tienen que ser los que oran y ayunan correctamente para que puedan recibir esa recompensa, esa bendición. ¿De dónde? ¿De quién? De nuestro Padre Celestial. Eso es lo que tú y yo necesitamos hacer. Esa semana, poder ayunar y orar correctamente. 3 aspectos. ¿Listos? 3 aspectos de un ayuno y una oración correcta. Específicamente del ayuno nos vamos a enfocar. El primer aspecto del ayuno tiene que ver con la parte física. Es el ayuno físico. Ese todo lo podemos entender. Es el primer paso. Entender que ayunar es abstenernos de alimento físico, de comida. Hay muchos ejemplos en la Biblia de personas que ayunaron. Jesús ayunó 40 días y 40 noches. Moisés ayunó 40 días y 40 noches. Elías ayunó. Esther y el pueblo ayunaron 3 días. ¿Quién más ayunó? Muchos personajes en la Biblia ayunaron. Daniel hizo ese ayuno parcial por 21 días también. Hay muchos ejemplos de personas que ayunaron y todas ellas implica el dejar el alimento. Y tú dices, yo voy a ayunar esa semana de redes sociales, de ver las novelas, de ver televisión. Eso no es ayuno, no es un ayuno bíblico. No estoy diciendo que no es bueno hacer eso. A lo mejor algunos de nosotros deberíamos de dejar de ver menos la televisión. Sería algo muy sabio, muy productivo. A lo mejor algunos de nosotros deberíamos de dejar de ver redes sociales tanto. Muy bueno, pero el ayuno no es eso. El ayuno es abstenernos de comida. El ayuno es abstenernos de comida para decir, no le voy a dar a mi cuerpo lo que mi cuerpo quiere. Con la intención de enfocarme en Dios. Y en este aspecto es esa parte espiritual que muchas veces no atendemos. Es decir, ponemos nuestro cuerpo en obediencia, subyugamos esos deseos que no nomás la comida, pero junto con la comida, ahora sí, los otros deseos que nuestra carne quiere. Ahora, ¿por qué hacemos esto y por qué es importante esto? Quiero que vayamos rápido a Gálatas capítulo 5, versículo 16. El ayuno es negar a nuestro cuerpo lo que quiere para que nuestro espíritu pueda crecer. ¿Ok? ¿Por qué esto es importante? ¿Por qué es necesario limitar lo que nuestro cuerpo quiere o lo que nuestro cuerpo desea? Bueno, este pasaje el apóstol Pablo dice claramente, anden por el Espíritu y no cumplirán los deseos de la carne. Cuando habla de la carne, está hablando de nuestra naturaleza pecaminosa. Esa naturaleza que tú y yo tenemos que tiende hacia el mal, que tiende hacia el pecado, que tiende hacia lo que nuestra carne quiere y desea y le hace sentir bien de manera momentánea, pero que no necesariamente nos hace bien. ¿Ok? Dice, anden por el Espíritu. En otra versión dice, vivan guiados por el Espíritu y no por la carne, no por sus deseos. ¿Por qué? Porque el deseo de la carne, que su carne tiene, es contra el Espíritu. O sea, es contrario a los deseos del Espíritu. Y el del Espíritu es contrario al de la carne. ¿Ok? Pues estos se oponen el uno del otro. O sea, dice y recalcando que ambos deseos son distintos y son opuestos. El deseo que nuestra carne quiere y los deseos del Espíritu de Dios quieren para nosotros son distintos. De manera que ustedes no pueden hacer lo que desean. Pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Ok, ¿por qué dice ahí, pero si, de manera que ustedes no pueden hacer lo que deseen? Ok, vamos a verlo de una manera práctica.
¿quiénes de los que estamos aquí sabemos que perdonar es una práctica necesaria para nosotros? ¿Cuántos sabemos que perdonar es bueno? Te invito a que levantes tu mano. Quiero saber cuántos saben eso. Si no lo sabían, a lo mejor ya. Ok, sabemos que es bueno. Sabemos que es necesario. Pero, ¿cuántos de nosotros tenemos ahí en nuestro corazón, ahí en nuestra alma, atoradas a ciertas personas, tenemos ciertos corajes, tenemos ciertos odios, rencores contra personas, contra miembros de nuestra familia, contra compañeros del trabajo, contra otras personas, y ahí están. Somos los mismos que levantamos nuestra mano y decimos, yo sé que es bueno perdonar. Yo sé que Dios desea que yo perdone. Yo sé que me hace bien perdonar, pero somos los mismos que batallamos en perdonar. Y nos rehusamos a perdonar. Y cuando nos recuerdan el nombre de la persona, se nos revuelve el estómago otra vez. Y se nos vienen pensamientos a la mente que no son apropiados, correctos. ¿Qué es lo que pasa? Nuestro espíritu sabe lo que es correcto. El espíritu que Dios ha puesto en nosotros, si estamos en Cristo, sabemos, nos redarguye, sabemos lo que es correcto, pero también tenemos una carne y esa carne no quiere lo que Dios quiere. Esa carne es la que te dice, no, ¿cómo te vas a dejar? Lo que te dijo, esa merece que le jales las greñas, que le pongas unas cachetadas, parece que la funes en redes sociales, tienes que ver. Esa es nuestra carne. Pero ¿cómo si somos hijos de Dios? Sí, es que tenemos el Espíritu. Lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo es que dicen, ustedes tienen el Espíritu de Dios, pero no son guiados por Dios. Son cristianos carnales. Conocen lo que es correcto, pero lo que guía su vida es sus deseos, su carne. Esto es lo que decide, lo que dicta cómo respondes cuando alguien habla de cierta manera o te habla o te trata de cierta manera. Es tu carne la que dicta cómo hace los negocios, cómo decides, qué haces, el que da mordida, el que no da mordida, es eso, el que cuando estás en medio de una situación donde para excusarte tienes que emplear la mentira. Esa es tu carne. Y el problema es que estamos siendo guiados por nuestra carne y no por nuestro espíritu. Y lo que dice es, necesitan ustedes que el Espíritu los guíe. ¿Cómo hacemos eso? Es que aprendiendo más historias de la Biblia, aprendiéndonos más versículos, viniendo más a la iglesia. Si eso nos lleva a que el Espíritu guíe nuestra vida, hagamos todo eso. Pero no necesariamente es sinónimo, porque si tú y yo no dejamos que el Espíritu crezca sobre nosotros, ¿por qué nos guía nuestra carne? Porque es lo que alimentamos. No alimentamos nuestro espíritu tanto. De vez en cuando lo alimentamos. Pero alimentamos más nuestra carne. Lo que vemos, lo que escuchamos, de lo que nos estamos llenando. Los pensamientos que dejamos entrar. Estamos alimentando nuestra carne. Entonces nuestra carne está bien fuerte, está bien robusta. Está gordita, está chonchita. Entonces quiere venir el espíritu. El espíritu quiere traer convicción, pero como nuestra carne es la que ocupa todo el espacio, dice Dios, ¿y cómo hago yo lo que tengo que hacer en tu vida? Yo quiero hacerlo. Esa bendición está disponible, ese néctar para ti está disponible, pero no puedo obrar porque es tu carne la que está de lo que estás lleno, es lo que te está guiando. ¿Qué hace el ayuno? Es someto mi carne por un momento y digo, ¿sabes qué? Es verdad, necesito poner esto, necesito dejar de alimentar mi carne, mi cuerpo, de una manera literal, dejándole de dar alimento. Pero ahorita vamos a ver qué importante no solamente es el alimento. Para enfocarme en mi espíritu, para alimentar mi espíritu, para que mi espíritu crezca, se fortalezca, el Espíritu de Dios en mí. Y esas cosas que nos han mantenido atorados, ese carácter que dice, yo no lo puedo cambiar, así soy, o se me ha hecho bien difícil, y estás en ese ciclo, esas cosas que no puedes soltar, esas cosas que no has podido superar y avanzar. Dice Dios, es que te puedes aventar toda la vida en terapia, pero si no dejas que el espíritu crezca. ¿Qué dijo Juan el Bautista? Necesito menguar para que él crezca. Y eso tiene una aplicación para nosotros el día de hoy. Necesitamos menguar nuestra carne para que él crezca. Ese es el propósito del ayuno
y la oración. El primer punto, el primer aspecto del ayuno es decirle no a la carne para decirle sí a Dios. El problema es este, familia. Hay un problema. Di conmigo, hay un problema. El problema es que el peligro es que tú y yo nos quedemos en ese punto solamente, donde dejamos de comer. Y si tú y yo no entendemos los otros aspectos del ayuno, ese ayuno, dejar de comer, decir, estoy negándole a mi carne esto, se va a convertir en una dieta religiosa solamente. Ese no es el ayuno correcto. Porque aquí lo que es importante es dejar de alimentar la carne, nuestros deseos, y enfocarnos en la postura de nuestro corazón. O sea, si tú y yo dejamos de comer, y ahí es cuando pasa que dejamos de comer y estamos pensando nomás, ay, cuánta hambre tengo, ay, cuánta hambre, ay, ¿cuándo se va a acabar este ayuno? Estoy ayunando, pero estoy viendo redes sociales, escuchando la misma música que siempre escucho, leyendo las mismas cosas que siempre leo, viendo las mismas novelas que siempre veo, las mismas cosas, alimentándome de lo mismo en mi alma. No va a haber. No es solamente dejar de comer, tiene que ver con la postura del corazón. Isaías 58, 3 y 5. Vamos a leerlo todos juntos. Isaías 58, 3 y 5. Sí traen sus Biblias, ¿verdad? Ya, algunos ya traen sus Biblias, me da gusto. Y los que no, traigan su Biblia. Ok, 58, 3 en adelante. ¿Qué dice ahí? La gente está diciendo, el pueblo está diciendo que ayunaba. Dice, hemos ayunado delante de ti, dicen ellos. Le están hablando a Dios. ¿Por qué no te impresionamos? ¿Por qué no nos haces caso? Hemos sido muy severos con nosotros mismos. En nuestras palabras actuales, nos hemos pegado unas hambreadas. Hemos sido severos y ni siquiera te das cuenta. ¿Dónde estás, Dios? Dice Dios, les voy a decir por qué. Es porque ayunan para complacerse a sí mismos. Dejan de comer, pero siguen alimentando su carne. Siguen complaciendo su carne. Aún mientras ayunan, oprimen a sus trabajadores. Continúa diciendo el siguiente. ¿De qué les sirve ayunar? Si van a ayunar así, mejor ni ayunen. Si sigues con sus peleas y sus riñas, siguen teniendo el mismo carácter, siguen peleando por las mismas cosas, pero estamos ayunando, no estamos comiendo. Estamos en ayuno y oración. Dice, con esa clase de ayuno nunca lograrán nada, dice Dios, conmigo. Ustedes se humillan al hacer penitencia por pura fórmula, pura religiosidad. Inclinan la cabeza como cañas en el viento y empieza a describir lo que ellos hacían en sus rituales. Se visten de tela áspera, se cubren de cenizas y a eso le llaman ayunar. ¿Realmente creen que eso agrada al Señor? No, ustedes ayunan, dejan de comer, pero su corazón, esa es la segunda parte del ayuno, el segundo aspecto, porque si no entendemos eso, se va a convertir solamente en algo, en dejar de comer, en lo que está diciendo, lo que Dios les está reclamando a este pueblo, a su pueblo. Lo segundo que tenemos que entender del ayuno es que tiene que ver con ayunar en nuestra alma, tiene que ver con nuestro interior. Este es el momento donde la transformación comienza a ocurrir en nuestras vidas. Es este nivel cuando ya no solamente se trata de dejar de comer, sino se trata de rendir nuestra alma, todo nuestro interior al Señor. Este es el momento, cuando tú y yo entendemos eso y comenzamos a ayunar de esta manera, es el momento donde Dios comienza a traer luz a nuestra vida. Porque ese es el momento donde, cuando entramos en esa dimensión, donde Dios comienza a traer revelación. Dí conmigo, revelación. Suena algo como muy religioso, es algo bien sencillo. Revelación es ver algo que no habías visto. Y muchas veces me toca hablar con muchas personas, y a lo mejor yo hablo también con algunas personas y ellos ven en mí cosas que nosotros no podemos identificar.
Me toca hablar con personas, con parejas, con familias, algunas situaciones, y están hablando y está el conflicto, está la disfunción, está la situación. Y dicen, no logran ver. No logran ver lo que está atorado ahí. No logran ver lo que se tiene que cambiar. Vemos los problemas y las deficiencias en todas las demás personas, pero no las vemos en nosotros. ¿Verdad? Y por eso es que vivimos con mucha disfunción en nuestra vida, pero a gusto. O sea, aprendemos a vivir con nuestra disfunción. Claro que sí. Y nos acostumbramos a vivir con nuestra disfunción. ¿Sabes por qué mucha gente vivimos con nuestra disfunción muy a gusto? Con nuestro pecado. Muy a gusto. Porque si tú y yo lo ignoramos, no lo vemos, todo el mundo tiene el problema, menos yo. Eso está bien a gusto. Porque si entonces yo puedo culpar a mi papá, a mi mamá porque no hicieron lo que tenían que hacer, yo puedo culpar a mi esposa porque no hizo lo que tenía que hacer, o como yo puedo culpar a mi jefe en el trabajo, yo puedo culpar a la iglesia, yo puedo a todo el mundo. Lo que hace esta parte del ayuno, cuando entendemos que tiene que ver con nosotros y rendir nuestro corazón, lo primero que Dios hace, Dios comienza a traer luz en esas cosas y te empieza a enseñar que el problema no es Él, no es ella, el problema eres tú. El problema está en tu corazón. El problema está en tu mente. Empieza a mostrar esas cosas y eso es incómodo. Eso es muy incómodo, el tener que enfrentar la realidad que ahí está. O sea, tú y yo pensamos que no está porque no nos damos cuenta, pero ahí está. Ahí está esa disfunción, ahí están esos motivos, actitudes. Nadie las ve, pero ahí están. Yo puedo hacer lo que estoy haciendo ahorita, que es predicar la palabra, proclamar la palabra de Dios. ¿Eso es bueno o es malo? ¿Qué es? Bueno, si la motivación es correcta. Pero yo puedo proclamar la palabra de Dios y si mi motivación es incorrecta y yo estoy haciendo lo que estoy haciendo para la validación de ustedes y para que mi autoestima y mi seguridad y mi identidad está basada en que, ay, pastor, cuánto lo queremos, qué bonito lo que dijo. Y si eso es mi motivación, la aprobación de la gente y no la de Dios, lo que estoy haciendo es bueno, pero no lo estoy haciendo bien. Termina siendo mal. ¿Qué fue lo que dijo Pablo? Ellos predican por ambiciones personales. Dice Pablo, pero bueno, al final Cristo es predicado. Podemos, y en ese tipo de ayunos es lo que Dios comienza a traer luz a esas cosas que nadie ve, pero Dios ve. Y son esas cosas que nadie ve, pero Dios ve y ahí están y son reales, las que nos tienen detenidos, las que nos tienen atorados, las que nos tienen limitados en lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas y a través de nosotros. Pero requiere ese proceso de humildad para decir, Dios, muéstrame lo que tienes que mostrarme. Trae luz a esas cosas, muéstrame lo que tienes que hacer en mi vida. Comienza a demostrar cómo muchas veces nosotros, ¿quiénes de aquí decimos que Dios es nuestro refugio? A ver, levanta tu mano, los que dicen, Dios es mi refugio. A ver, ¿quién Dios es su refugio? Muy bien. Ok, ¿Dios es su refugio? Dios es nuestro refugio. Es a quien acudimos cuando estamos en cualquier circunstancia. En el ayuno Dios nos muestra que no es siempre Dios al que recurrimos. Cuando nos sentimos ofendidos, no recurrimos a Dios primeramente. Vamos a nuestra mente y le damos vuelta a nuestra mente y no estamos recurriendo a Dios. Todo lo que viene después de eso, las ataduras que vienen después de eso, la ofensa y todo lo que viene después de eso es precisamente porque no recurrimos a Dios, pero decimos que Dios es nuestro refugio. Cuando tenemos una necesidad o una situación, acudimos al desánimo, acudimos a la preocupación, acudimos a la ansiedad o acudimos a Dios. Porque yo puedo decir que Dios es mi refugio y que yo acudo a Él, pero si yo no... en el ayuno Dios comienza a mostrarnos eso. Dios comienza a mostrarnos la realidad que hay en nuestros corazones. Nos comienza a mostrar cómo muchas veces, en vez de lo que tratamos de hacer es adormecer el dolor con tantas cosas. ¿Sabes que muchas adicciones que tenemos en nuestras vidas son precisamente porque hay cosas que no están sanas y lo que hacemos es, eso calma
ese vacío, ese sentir momentáneo, ese dolor. Y ahí estamos en ese ciclo. Y no, sí, y ahora sí ya lo voy a dejar. No, y ahora sí voy a dejar el alcohol, y ahora sí voy a dejar la pornografía, y ahora sí voy a dejar esto, ya voy a dejar la mentira, ya voy a dejar la doble vida, ya voy a dejar el engaño, ya no voy a ser infiel. Y le echamos ganas un ratito, y nos mantenemos fuera un ratito, pero otra vez volvemos a caer. Y Dios viene a traer luz a esas cosas. Y nos damos cuenta que al final del día, la raíz de todas esas cosas, la raíz de toda esa preocupación, la raíz de ese dolor, la raíz de todo eso es simplemente que no vamos a Dios. Pero Dios comienza a mostrar eso. Saca a la luz nuestros mecanismos de defensa que tenemos. Somos muy hábiles para argumentar y para salirnos con la nuestra y para convencer a la gente. Y Dios dice, ahí vas a estar atorado hasta que no dejes que yo traiga luz a eso, a esa área en tu vida, a esos ídolos que tienes en tu vida. Yo digo, Dios, el Señor es mi Dios. Yo puedo decir eso. Tú y yo podemos levantar la mano si te lo pregunto otra vez. Tú vas a decir, Dios es mi Dios. Pero hemos puesto ídolos en nuestra vida. No nos damos cuenta que son ídolos, pero es donde descansa nuestra seguridad. Es donde descansa nuestra paz. Es donde descansa nuestro gozo. Esos son nuestros ídolos actuales el día de hoy. Ya no son esas estatuas que algunas personas todavía tienen el día de hoy, pero ya no son esas. Son las que hemos levantado, las estatuas que hemos levantado en nuestro corazón, esos ídolos. ¿Cómo nos damos cuenta que son ídolos? Porque cuando Dios las remueve o la vida las quita, nos venimos abajo. Se va nuestra paz, se va nuestro gozo, se va nuestra esperanza. Son ídolos. En el ayuno y en la oración, Dios a través de su Espíritu Santo comienza a traer luz. La primera transformación que sucede en el ayuno y la oración no es lo que Dios responde allá afuera, no son las puertas abiertas, no son las oraciones, las respuestas a nuestras oraciones allá que Dios hágase en otras personas. No, comienza con nosotros. Y Dios comienza a mostrar eso en nuestro corazón. Y lo que tiene que haber en ese momento, tiene que haber una actitud de arrepentimiento. Esa es la única manera correcta de responder a eso que Dios comienza a hacer en nuestra vida. Una actitud de arrepentimiento. Y si tú y yo no tenemos una actitud de arrepentimiento, entonces ahí es donde muchos nos bajamos del barco, en el ayuno y en la oración. Porque familia, es bien fácil ser religioso, es bien fácil. Pero acercarnos a Dios y dejar que Él transforme nuestra vida, ahí es donde comienza el proceso. Donde Dios muestra el pecado, la disfunción, las heridas, la amargura, el orgullo que tanto excusamos. Es donde Dios nos confronta. Donde Dios quiere restaurarte, pero necesita primero confrontarte con la realidad que hay en nuestro corazón. Y si tú y yo ahí nos arrepentimos y rendimos nuestro corazón, o sea, el ayuno, familia, no es para los que se portan bien, no es para la élite religiosa, para los que son más espirituales que otros. El ayuno y la oración es para los que estamos lejos de Dios. También para nosotros, los que están cerca, para que estén más cerca de Dios. ¿Cómo sabes eso, Misael? Mira lo que dice Joel 2:12. Joel 2:12. Ahí está. Pero quiero leerlo yo. Creo que voy a leer también el que sigue después de ese. Entonces, de esos capítulos que están bien chiquitos, casi al final. Pero dice ahí, aún ahora declara el Señor. Aún ahora vuelvan a mí de todo corazón. ¿Cómo? ¿Qué dice ahí? Ayuno, llanto y lamento. Con ayuno y una actitud de arrepentimiento, vuelvan ahora. Dios le está hablando a través del profeta, no a un pueblo, no a la gente que se portaba muy bien.
No le estaba hablando a gente que era muy buena, le estaba hablando al pueblo de Dios que se había llenado de pecado, de idolatría, que estaban lejos de Dios, que adoraban a Dios con su boca, pero su corazón estaba lejos de Él. Y Dios los llama a través del profeta Joel a que ayunen para que se acerquen a Él. Aún ahora que están lejos, apartados, vuelvan a mí de todo corazón, con ayuno, con llanto y con lamento. Dice el versículo 13, si lo tienes ahí en tu Biblia, dice, rasguen su corazón y no sus vestidos. Porque ¿sabes lo que hacía la gente en aquel tiempo cuando había tristeza o cuando había remordimiento en su corazón? Se rasgaban las vestiduras, o sea, la ropa, se las rompían la ropa para mostrar que estaban en dolor. Dice Dios, no se rompa la ropa. Rómpanse el corazón. Rasguen su corazón. Vuelvan ahora al Señor su Dios, porque Él es compasivo y clemente. Pero si no vuelven a Él, ¿cómo experimentamos esa compasión? ¿Cómo experimentamos esa clemencia? Necesitamos volver a Él. El ayuno, eso es. Si tú dices, ¿sabes que yo estoy desconectado? Yo sé que estoy desconectado de Dios. Precisamente es para ti y es para mí el ayuno. Nadie se queda afuera. Con arrepentimiento, con un corazón rendido a Él. Y comenzamos a cambiar nuestro enfoque. Ya no en dejar de comer, sino en rendir, al mismo tiempo que dejamos de comer, rendir nuestro corazón a Él. Y en vez de ver el celular, ahora sí, mientras estamos ayunando, agarramos la palabra y la abrimos y le decimos, Dios, nunca dejo que me hables porque estoy tan distraído con tantas cosas, pero aquí está, vamos a abrir, quiero que me hables. En vez de adormecer nuestro dolor con tantas distracciones y adicciones, vamos delante de Dios y nos sentamos y decimos, Dios, háblame. Algunos de nosotros estamos viviendo en desorden en muchas áreas de nuestra vida. En nuestra sexualidad, en nuestros comportamientos, en nuestras relaciones. Y a lo mejor este es el momento donde dice, ¿sabes qué? Esta semana, ¿qué te parece si hacemos algo? Esta semana. Eso que sabes que no, ahí está y que no está en orden. Esa semana, di a Dios, yo te lo voy a entregar esa semana. No te pongas, no toda la vida, dice esa semana. Porque el problema es que muchas veces tratamos de hacer todo lo que Dios quiere en nuestras propias fuerzas y ahí es donde no podemos avanzar. Donde nos frustramos, nos desanimamos y decimos, no, esto no es para mí, esta vida no es para mí. Pero vamos a decir, el día de hoy, esa semana que viene, hoy no voy a ver eso. O no voy a participar de ese comportamiento que hacía antes. No voy a hacer esto. Y en esa semana, dile, Dios, tú tienes que hacer algo en mí. Y vas a darte cuenta que quizá Dios va a obrar en nosotros de tal manera que salgamos de este periodo libres de esas cosas. Dios te va a hablar, Dios va a traer convicción a tu vida y te va a decir, es hora de cortar con ciertas cosas. Es hora que te pongas las pilas y vamos a desarrollar ciertas cosas y tú tienes que decir que sí. Si dices que no, ahí mismo nos bajamos del barco. Mejor ese día come. ¿Para qué te hambreas? Come ese día mejor. Pero si hay un corazón rendido a Él, Señor, si tú lo haces en mí, tú me das la fortaleza, yo quiero hacerlo. Yo rindo eso a ti. Yo quiero alinear esta área en mi vida. Que yo sé que tengo que alinear, pero no he puesto manos a la obra. Voy a dejar que tú seas mi sustento. Voy a dejar que tú seas quien me llena. Voy a dejar que tú seas mi confianza. Y Dios va a comenzar una renovación en ti. Una renovación en ti. Y lo que va a terminar y va a culminar este día, después de esos 7 días, vas a ver. Va a ser el primero de muchos ayunos que vamos a hacer ya después, porque vamos a descubrir el poder que hay en el ayuno y en la oración. El tercero es lo que sucede, la recompensa. ¿Te acuerdas que leíamos de la recompensa?
¿Y qué dice? Su Padre que está en lo secreto lo recompensará. Ese tercer aspecto espiritual es la recompensa. Es la recompensa. La recompensa es Cristo mismo. Es la recompensa, es esa relación con Él. Y lo que viene como resultado de esa relación con Él es su presencia, su voz, su dirección, su poder. Tú y yo necesitamos dirección y sabiduría en esta área, en este momento en tu vida, en esa etapa, para saber qué hacer y cómo hacerlo. Tú necesitas dirección de Dios. No puedes, no debes avanzar si no tienes la dirección de Dios. Jesús mismo, antes de empezar su ministerio, Él dijo, yo no puedo empezar si no ayuno y oro. Y dice claramente en Lucas, versículo 4, en el versículo 1, Lucas 1, vete rápidamente a Lucas 1. Lucas 4, versículo 1. Dice, y Jesús, di conmigo lo que dice, lleno del Espíritu. Jesús, lleno del Espíritu, volvió al Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Y por 40 días ayunó. Y ahí fue cuando fue tentado por el diablo. Fue lleno del Espíritu, guiado por el Espíritu, al Jordán. Acababa de ser bautizado, descendió el Espíritu Santo de una manera visible sobre la vida de Jesús, Dios mismo. Y ahora Él va lleno del Espíritu y guiado por el Espíritu. Es tentado, ahí ayuna 40 días y 40 noches. Y dice el versículo del capítulo 4, el versículo 14. Dice, y Jesús regresó a Galilea lleno del poder del Espíritu, en el poder del Espíritu. El ayuno correcto y la oración correcta es poderosa. Tiene poder para transformar nuestras vidas, para romper cadenas. Tiene poder para darte dirección donde hay confusión. Tiene poder para cambiar nuestro estado incluso de ánimo, nuestros pensamientos. Tiene poder para derrumbar fortalezas, cadenas en nuestra vida. Tiene poder para dar impartición de lo que Dios quiere darnos. Sabiduría, inteligencia, un corazón correcto, un carácter correcto, libertad, sanidad. En todas las áreas de nuestra vida, espíritu, alma y cuerpo. Es esa bendición, esa recompensa, cuando Dios comienza a hacer lo que nadie más podía hacer. Lo que tú y yo nos habíamos dado por vencidos. Hay áreas en nuestra vida, hay personas en nuestra vida que ya nos hemos dado por vencidos y decimos, no, ya no tiene arreglo eso. Dios tiene el poder para hacer cualquier cosa, pero ¿sabes qué es lo que pasa? Que no hemos accesado a ese poder, porque ese sucede cuando nos acercamos, cuando vamos a Él en un ayuno y oración correcto. ¿Qué dijo Jesús? Hay cosas que no van a suceder más que con ayuno y oración. Le llevaron a un joven endemoniado a sus discípulos, y sus discípulos no pudieron sacar ese espíritu maligno, y luego llega Jesús y les dice, ¿cuánto tiempo voy a tener que lidiar con ustedes? Conocen de Dios, pero no viven en el poder de Dios. No están llenos del Espíritu Santo, del poder del Espíritu Santo. ¿Y qué pasaba? Cuando iban a orar, se quedaban dormidos. Cuando seguramente ayunaban, pues Jesús era el que ayunaba, pero ellos no así. Los está desafiando, les está diciendo, esas cosas no van a salir más que con ayuno y oración. Con el poder que hay cuando ayunamos y oramos. Tú y yo necesitamos experimentar ese poder, pero necesitamos ser parte de eso. Necesitamos ayunar. Cuando hay este ayuno de esta manera, eso implica esta parte espiritual. Hablamos de la parte natural, física, de la parte de nuestro corazón, pero esta parte espiritual tiene que ver con una alineación completa a Dios total. Cuando Dios alinea a través del ayuno y la oración nuestra mente, nuestros deseos, nuestro corazón, nuestra voluntad, y ahí es donde cosas poderosas comienzan a suceder en nuestra vida. ¿Te va a costar y me va a costar? Claro que sí. El primer día vas a estar bien hambriado. Van a haber pasado 6 horas y tú vas a decir, ya no aguanto más. Después de haber comido, 6 horas, acabas de comer hace 6 horas. Te va a dar más hambre de lo que regularmente te va a dar hambre. ¿Sabes por qué? Va a haber obstáculos. Puede haber de repente noticias que no esperabas que sucedieran. Cosas que, oye, pero si voy a ayunar, se supone que todo se va a alinear los planetas. No. Cuando te dispones
a ponerte las pilas, a ayunar y orar como Dios quiere. El enemigo, ¿por qué crees que hace eso el enemigo? Porque sabe el poder que hay en un creyente que ayuna y que ora. Y Él quiere que te desanimes, Él quiere que tú estés a gusto, ahí sentado, aquí el domingo, tú ven, no hay problema. El diablo no tiene problema con que tú vengas el domingo y te sientes en esa silla que está bien cómoda. No tiene problema con eso. ¿Sabes con qué tiene problema? Con que te levantes en autoridad y te apropies de aquello que Él ya te dio. Y va a meter, y va a buscar maneras y formas de cómo desanimarte, de cómo desviarte, de cómo distraerte. Te van a llegar invitaciones a comer que estos nunca me hablan para comer y de repente, hey, vamos a comer Va a haber muchas cosas. Sushi. Va a haber noticias, va a haber situaciones. Va a haber un costo. Va a haber un costo. Pero cuando veas esos obstáculos, quiero que recuerdes por qué vienen. Porque lo que viene adelante no tiene precio, es poderoso, es maravilloso. Yo quiero ver lo que Dios quiere hacer en mi vida. Yo quiero ver lo que Dios puede hacer a través de una iglesia que ayuna y ora, una iglesia que se rinde completamente. Quiero ver la mano de Dios haciendo lo que nosotros no podemos hacer, solamente Dios puede hacer. Yo quiero ver lo que Dios puede hacer en tu familia, lo que Dios puede hacer, aquel que todas las cosas son posibles, que puede hacer mucho más allá de lo que podemos pensar, pedir, incluso imaginar. Dice el libro de Efesios, eso es lo que Dios puede hacer. ¿Quién quiere eso? Pero ¿quién está dispuesto a pagar el precio para ver eso? ¿Quién está dispuesto a pagar el precio y ver esas vidas restauradas, relaciones restauradas, vidas libres, sanas, vidas llenas de Dios, vidas usadas por Dios? Dios quiere usarte a ti. Dios quiere usarte a ti, nomás tienes que alinearte. Y Dios te quiere usar a ti, tiene un propósito para ti. ¿Sí sabes eso? ¿Sabes que estás vivo con un propósito? ¿Sabes que estás vivo con si Dios no tuviera algo que hacer en ti y a través de ti el día de hoy, ya no estuvieras aquí? Pero estás aquí, estás vivo porque Él tiene un propósito. Pero si no viene una impartición de parte de Dios de poder, de autoridad, de claridad, vamos a desperdiciar nuestra vida. Se van nuestros días. Pero yo creo que Dios tiene algo para nosotros. Y yo confío en la obra del Espíritu Santo que Dios está haciendo en ti el día de hoy. Te está redarguyendo, te está hablando, te está confrontando. A lo mejor hasta te está incomodando lo que estoy diciendo. Está bien, qué bueno, es Dios. Muchas gracias por escuchar este mensaje. Esperamos que haya sido de gran bendición a tu vida. Si tú nunca has entregado tu vida a Cristo y el día de hoy lo quieres hacer, acompáñame y juntos hagamos esta oración. Padre, te doy gracias porque el día de hoy reconozco que te necesito. He vivido lejos de ti, Señor, pero el día de hoy abro las puertas de mi corazón para recibirte como mi Señor y mi Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados, pero de ahora en adelante quiero comenzar una vida diferente. Quiero comenzar a caminar de tu mano. Que seas tú quien me guíe de ahora en adelante. En el nombre de Jesús, amén. Si tú hiciste esta oración, felicidades. Es la oración y la decisión más importante de toda tu vida. Si tú no tienes una iglesia de la cual puedes ser parte, te invitamos a Sedes Comunidad Cristiana. Aquí encontrarás una familia a la cual puedes pertenecer. Te esperamos todos los domingos.